Ahí está grabando. Genial. Bueno, ahí va. Entonces muestro nuestro hermoso libro, del que la verdad es que Árgolis, Gracias, Claudia. esta reunión es para celebrar este libro en un año tan singular para Roger, porque la cantidad de libros que han aparecido este año, Roger, tuyos, es realmente impactante. Gracias. No, pero digamos, algunas cosas que son reediciones, pero bueno, yo hice acá una pequeña lista. Entonces, bueno, entre lo que uno organiza mentalmente, ¿no es cierto? Y lo que uno va urdiendo en el momento del encuentro y eso, hay un pequeño salto. Pero bueno, estamos celebrando y brindando en este encuentro por un libro muy singular, que para nuestra editorial, bellísimo. Eh, y, y la idea era que Daniel Freidenberg, que es toda una personalidad destacada en la literatura argentina, ¿no? Dice él que no, pero bueno, es un hombre de gran talla, un poeta que conoce bien la espesura y, y el arte dificultosa, no solo de la vida, sino de la poética, ¿no? Este, no voy a contar todos, no voy a leer todos tus libros, tus títulos, Daniel, no voy a ser tan prolífica, pero sí sabemos que es una persona que no solamente, un poeta que no solamente tiene una poética eh, mm, poderosa, sino que además es un crítico muy respetado, que bueno, disculpen, se silenció, pero bueno, lo que quería decir es que no sé cómo pasan esas cosas, pero bueno. Eh, bueno, Diario de Poesía fue una de las revistas en las que participó más activamente, pero participó en editoriales, en revistas, en antologías, y de su obra hay cantidad de antologías. Bueno, la idea era que dialogaran eh, Daniel y Roger, porque se conocen y se estiman, se quieren. Y eso me parece eh, que agrega encanto a un diálogo, ¿no es cierto? Este, y después le daríamos eh, la voz a Roger para un diálogo y una lectura este, de, tu, de tu hermoso libro. Me encantaría escuchar tus versos en tu propia voz, realmente. Y, y bueno, me quedé sin saliva. Este, por ejemplo, quisiera decir antes de largar que nosotros teníamos un proyecto con Roger hace algunos años porque Roger formó parte liderando el movimiento Cloaca de Perú en los primeros años 80, ¿no es cierto? 82, a partir de 80, que tenía mucho que ver con la música, con el rock, con la poesía, ¿no es cierto? Con la manera de plantarse frente a la poesía, ¿no? Y eso me resultó muy seductor, por un lado, y además personalmente, digamos,
atractivo también en lo personal, en lo histórico personal. Pero bueno, ese proyecto no pudo salir. Sin embargo, este año salió este libro sobre cloaca que realmente me parece, voy a tratar de conseguirlo también, porque todo, todo un punch en la literatura peruana, ¿no es cierto? Bueno, a ver, Claudia, que dijera algo antes. En realidad no preparé mucho porque ¿qué diablos puedo decir ante una producción poética como la de Roger? En el sentido de que usaste una palabra recién, Claudia, que me gustó mucho, que es espesura. Y en general ver a la poesía como una espesura, como algo, o sea, como una proliferación de materia que está ahí, en la que hay que internarse sin saber bien qué es y sin poder dar cuenta de qué es eso, es una manera de ver a la poesía que me gusta mucho, por lo menos que me sirve de mucho a mí para pensar a la poesía. Y muy particularmente a ese multiforme enigma vivo que es la poesía de Roger. Entiendo siento más que entiendo que no podía hablar exactamente de la poesía de Roger porque se escapa. Creo que es parte justamente de una de sus principales virtudes. No hay por dónde agarrarla. Es Voy a empezar por lo anecdótico. Nos conocimos ya ni sé cuándo, una vez, yo ni siquiera sabía quién era Roger, como vos bien debes saber, Claudia, como debe saber Simón, acá en la Argentina, en general, sabemos muy poco de lo que se escribe en otros países de América Latina. Vivimos completamente desinformados en ese sentido. Yo ni sabía de la existencia de Cloaca y ahora que me entero de la existencia del libro, eso necesito conseguirlo de alguna manera. Ahora sí, ahora con Internet es mucho más factible. Ahora con Internet sí, por suerte, esa es una de las virtudes de las redes, de Internet, pero en ese entonces no. Recuerdo que Roger vino a Buenos Aires, que fuimos a comer por aquí cerca, y que me dio su libro, ni me acuerdo ya qué libro, porque dos de los karmas que afectan mi vida es que mi memoria es un desastre y mi biblioteca es otro desastre. Coincido, Por una serie de coincido. cuestiones. Pero bueno, y algo me pasó ahí, y de alguna manera fue muy importante para mí. No solamente porque lo conocí a Roger, que algo de lo que me alegra desde entonces, y que se ratificó las veces que nos vimos, que nos volvimos a ver, últimamente por acá, por las redes, sino de mi relación con la poesía. Porque me acuerdo que me dio su libro y ni bien fijé mi vista en esos poemas, ni bien empecé a verlo, percibí ahí algo que me atrajo muy fuerte, y si tengo que pensar ahora qué fue eso que me atrajo tan fuerte, la palabra que yo usé en ese momento es un neobarroco. ¿Qué quería decir con eso de neobarroco? Quería decir que la Matraños
indóciles, con vida propia, que son las palabras, estaban muy vivos ahí. Estaban palpitando por su cuenta y ejerciendo su propia vida, sin rendirse, pero al mismo tiempo ejerciéndose, que esa es justamente una de las virtudes que más me interesan cuando encuentro un texto poético. Y lo curioso es que en esa época yo era bastante refractario al neobarroco. Estaba medio peleado con todo lo que tenía que ver con el neobarroco. Y ahí justamente sentir esa sensación fuerte que tuve frente a la consistencia y a la singularidad de la escritura de Roger, al trato que la escritura de Roger da a las palabras, hizo que revisara esa concepción que yo tenía. Y desde entonces, prácticamente, no diré que fue algo lineal, pero desde entonces, cada vez más, y ahora de una manera muy, muy fuerte, a veces hasta maniática, fijarme en la importancia que tiene, hasta puede ser una especie de talibán en ese sentido. Y bueno, después no tengo toda la poesía de Roger, sí, Roger cuando nos encontramos la última vez en Long Island me dio Dolores Morales de Santibáñez, título afortunado si los hay, que además es una de las características justamente de la... es una clave además, tener algún tipo de acceso, aunque nunca hay un acceso definitivo, pero sí para tener algún tipo de acceso a la poesía de Roger, que Dolores Morales de Santibáñez, bueno, el libro habla de los Dolores Morales de Santibáñez y es cierto, pero aparte, como me contó en ese momento Roger, era el nombre de su abuela. Siempre está diciendo algo y al mismo tiempo al decir eso está diciendo otra cosa. Justamente en ese juego que tiene su poesía de ofrecerse y retraerse. Algo que siento, por ejemplo, es que siempre está, por lo menos en su poesía más, ¿cómo llamarla? Madura, podríamos decir madura, su poesía de los últimos años, la palabra madurez en este sentido, en fin, pero en su poesía de los últimos años, o de las últimas décadas, es una poesía que está permanentemente imponiendo obstáculos, haciendo que en la lectura uno tropiece, pero esos obstáculos son desafíos y son posibilidades de algo que es muy disfrutable, que es muy importante, y además implica un modo de entenderme a mí, que soy lector de esa poesía, de tener hacia mí un profundo respeto, un enorme respeto, por lo que se me ofrece, porque se me considera una persona que no espera que pasivamente recibir algo para darle algún gusto, sino a participar en un juego o en un trabajo que en realidad, algo que pensaba justamente acá con Argolis, yo pensaba que se decía Argolis, algo que aprendí, es Argolis. Lo que aprendí con este libro, que ratifiqué con este libro, es que no puedo decir que lo leí, porque las lecturas, leerlo, cada lectura de cada poema se interrumpe en algún momento y tiene que volver a hacerse, por lo menos en mi caso, en mi experiencia, y porque siempre uno vuelve y lo tiene que
empezar a leer de nuevo, porque hay otra cosa, hay otro llamado, hay otra propuesta. Una cosa que, de las muchas que pensé respecto de todo esto, que no voy a poder decirla porque aparte es difícil decir que es, una de las cosas que pensé respecto de todo esto es que yo no clasificaría, por ejemplo, en neobarroca esta poesía, porque no es ni neobarroca ni es nada, es la poesía de Roger Santibáñez, nada más que esa, es como que reinventó una poética, reinventó una manera de hacer poesía, pero a la vez tampoco reinventó exactamente una poética, porque es como que está redefiniéndola siempre, está buscando otra cosa todo el tiempo, incluso dentro de un mismo libro. Uno no puede decir que, bueno, escribe así, encontré esta manera de leerlo y voy a seguir así hasta el final. No, no es así. Hay otra propuesta, aparece. Creo que es por esa relación extraña y amorosa y empecinada, sobre todo empecinada con el lenguaje que creo que tiene Roger, que no se puede nunca terminar de descubrir, por suerte, gracias a Dios, cuál es el tipo de experiencia que tenemos en estos poemas. Una manera, para no abundar mucho, encontré un recurso, digamos, para poder hablar, que es, en principio, la cita del inicio. But the light sings eternal, pero la luz canta eternamente. Es Rapin. Creo que no está nada azarosamente puesto ahí. No creo, sé que no está nada azarosamente puesto ahí. O si está azarosamente por alguna sabiduría del azar. Porque es uno de los costados o de los aspectos, de los componentes de esta poesía. Es algo que la luz canta eternamente. Hay algo, tiene que ver con algo que yo llamo la religiosidad. Largo esa palabra, religiosidad. No estoy diciendo que Roger sea creyente de algún culto, sino que la presencia más bien vivencial de lo sagrado, de eso que está ahí y no se nos rinde, nos llama, nos convoca, nos desafía en el mundo, y en este libro está todo el tiempo eso. Y a eso me parece que alude, eso es decir, que la luz canta eternamente, así como está la presencia del río o del mar en los poemas, o la presencia de una segunda persona amada a la que se refiere también todo el tiempo, y después además aparece el nombre de Dios, aparece la Virgen, como ya había aparecido no me acuerdo en cuál de tus primeros libros, que había una presencia insistente de la Virgen, que entiendo que son todas maneras de que esté presente en la poesía eso que está ahí, que no sabemos qué es, que nos llama, que nos convoca, que no se rinde nunca y que tiene que ver, es algo importante en nuestras vidas, o es algo importante para nosotros si somos capaces de no retraernos a esos llamados. Esta poesía está llena de llamados. Vos me pasaste, querida Claudia, un trabajo de otra querida amiga que es María Rosa Maldonado, donde habla de mística. Yo me sorprendí mucho cuando encontré la palabra mística. Creo que habla algo así como el desencanto y la mística, algo por el estilo.
y que es una muy, muy buena, me parece que son dos términos que permiten muy bien pensar esta poesía. Creo que el desencanto casi como signo generacional, como signo de una época, somos el resultado del desencanto y tuvimos que aprender a escribir, a hablar, a respirar y a caminar en el desencanto para saber qué hacer. Pero justamente creo que en casos como el de esta poesía, el desencanto es la vía para el encuentro con eso que llamamos lo sagrado. Lo sagrado es lo que nos excede, eso que no sabemos qué carajo hacer con eso. Y que no podemos ignorar, salvo que querramos acomodarnos en una suerte de comodidad muy cómoda tal vez, pero en el fondo estúpida. Por un lado esto, But the Light Sings Eternal, mi inglés como ven es bastante flojo. Y la otra, Góngora, extraño todo el designio, la fábrica y el modo. Está tomado de las soledades y es una manera también de pararse ante el mundo y también una manera de pararse ante la escritura. Todo es extraño en esta escritura. Se trata de que sea extraño, de que tiene que ser extraño, de que no haga concesiones a la costumbre, que no haga concesiones a la comodidad, porque lo extraño, eso que está ahí desconocido, es precisamente lo que nos permite desatar las cualidades que tenemos dormidas o aletargadas, cajón del escritorio. Y creo que entre esas dos cosas, la extrañeza de esta poesía es un valor altísimo. Extrañeza no quiere decir hacerse el raro, hacerse el loquito, poner trampa porque sí, sino extrañeza quiere decir enfrentarnos, como dije antes, a dificultades, obstáculos, que son a su vez promesas, que son a su vez posibilidades. Y el primer poema, Hieros Gamos, que también me entendí, me enteré ahora, no lo sabía. Además está todo el manejo que hace Roger de la tradición latina, de las tradiciones de los diversos cultos, como un incitante de búsqueda muy importante. Y erogamos que es algo así como el matrimonio sagrado, ¿no? Como un encuentro, como el encuentro. Esto me enteré ahora, en Wikipedia. Bueno, alguna forma de matrimonio sagrado. Y que empieza diciendo su divino movimiento, trabajado en tercetos, como gran parte de la poesía de Roger, tercetos que a su vez tienden sin tener una medida específica, no son todos en decasílabo, ni son todos alejandrinos, sí, pero de alguna manera sí mantienen algún tipo de regularidad que no alcanzo a descifrar ni me importa, pero que está. Dice, entonces son estos tercetos, su divino movimiento a través de corta, la orilla humosa convierte a, se corta, las olas en el brillo de su azul. Ese corte ya me parece que es una virtud. Esa no obligarnos a parar, a no seguir, a saber que estamos ante una escritura, no ante la realidad ni ante la voz de alguien que nos habla. Y sigue, ¿no? Ave del mar murmuran la más delicada canción en los oídos, mojados del deseo, sonidos
soleado, transparencia de rosas jugadas, inquilina de la quietud marina, tumbo ondulante del oleaje. ¿Y sabes a qué me recuerda toda esta parte de Roger, donde hablas de los ríos, del mar, de todo eso? Me recuerda a cierta zona de Rubén Darío. Que cuando Rubén Darío también, el mar con vasto cristal, azogado, etc. Esa manera asombrada, deslumbrada, maravillada de situarse ante una situación del paisaje. Serenidad, pero a diferencia de Rubén Darío, que pertenece a más de un siglo atrás, que nos introduce con total elegancia de Val vienés en esa situación, y al mismo tiempo que le va introduciendo, va poniendo algún tipo de dificultad para que nuestra inteligencia también se ponga a trabajar cuando la lee. Bueno, y termina después los tercetos y una sola línea, sigue la segunda parte. Amanecer disípase bajo la prístina aparición solar sobre el césped, dorado a dicha del amor. Sigue, allí en el jardín donde brilla el verdín me encontró la rosa, cuyo aroma es maroma. Primero esos juegos verbales, ¿no? Aroma es maroma, en su deseo pertinaz, o sea, un haz de luz en mi oscura cura, oscura y cura, de sueño como rimeño que soy, se asoma. Esos juegos no son puros jueguitos para divertirse, son juegos para poner en juego nuestra inteligencia y nuestra capacidad de juego, que no es poca cosa. Se asoma el río en la paloma, ploma que alcanza a llorar en las lágrimas lejanas, y ahí al final se terminan los tercetos y aparece una frase, y en el medio de la línea, no en el borde, una frasecita de 3 sílabas, mi exilio, colgadita ahí como para cerrar todo, pero al mismo tiempo como para decir acá se terminó, pero también respondiendo a un esquema formal que Roger utiliza en muchos poemas. Daniel, eso también me llama la atención. Te interrumpo ¿Sí? un segundito, que se está por cortar justamente la sesión. Si les parece, volvemos a entrar con el link. Así no te corta cuando estás leyendo. Entonces, hasta que nos cortamos, yo quiero decir que todo divino, pero yo empiezo al revés, por el final lleno de humor, como este libro, amoroso humor erótico y sagrado, y habla desde los Estados Unidos. Y eso me pareció un detalle tan encantador, político, como todo el libro y como toda la poesía de Roger, porque yo veo en esa música. Repito, entonces, como decía, lo que dice Claudia, que al final del libro dice, escrito en los Estados Unidos de América, hundido de América, bueno, hay que ir a esto, sí, bueno, lo busqué, pero no me acuerdo, no importa. En los Estados Unidos de América. No creo que para nada esto signifique un gesto de desagradecimiento de Roger hacia el país donde está viviendo desde hace ya muchos años, ¿no? Sino, además son tantos los poetas hispanoamericanos, queridos muchos de ellos, poetas hispanoamericanos, que están viviendo ahí, ¿no? Desde Eduardo Espina, Miguel Ángel Zapata,
Mazzotti, son muchos. Sino creo que esa mirada crítica hacia Estados Unidos es también la de la mayor parte de la mejor poesía estadounidense, también, sin contar que además la condición peruana de Roger es indudable y reafirmada a cada paso. Pero bueno, escrito en los Estados Unidos de América, y sí que hay humor, y hay humor no solamente en este caso, que es un humor explícito, sino también muchísimo amor. Absolutamente. Eso encontré en ese dato que está en el texto que escribiste en la contratapa. Bueno, en ese texto que escribiste en la contratapa, ahí hablas del amor justamente. Y creo que sí que el amor, porque hay algo que es muy singular de la poesía de Roger, que es una poesía que al mismo tiempo es, digamos que experimental, si aceptamos ese término que es muy relativo. Juan José Saer decía que no tiene sentido hablar de literatura experimental porque toda la buena literatura es experimental. Pero bueno, lo que tiene pero sí es experimental, porque va experimentando, va buscando posibilidades, no se queda con lo sabido, ¿no? Y va buscando posibilidades porque hay un deseo buscador, una compulsión, una pulsión, o como llamen los psicoanalistas, buscadora de ir más allá para decirlo de siempre, porque de algún modo está diciendo relativamente lo mismo. Ya sabemos también que, como decía, creo que Pavese, que todo poeta es espléndidamente monótono. Lo que pasa, perdón, ¿no? Pero lo que pasa, lo que a mí digamos, me pareció tan propio de Argolis y tan propio de Roger, es que si bien el tema siempre es el mismo, y el agua y el río, los ríos de su vida, em, la, el juego con los signos, con la ruptura, como vos decías, de los versos, que pueden verse incluso desde el primer libro que leí yo tuyo, Roger, creo que el primer libro que salió, el chico que miraba, ¿cómo es exactamente? El chico que se declaraba con los ojos, ¿no? Sí. ¿Cómo es ese título? Bueno, ese primer libro ya está toda digamos, tu poética está allí completamente expuesta. ¿Dónde estás? Allá. Pero lo que yo pienso es que sobre este tema, que es el tema, tu tema, es el juego, es un abrazo, cada poema es un abrazo distinto donde se juega la melancolía, el amor, el erotismo, bueno, es decir, no quiero que pase el tiempo y yo no diga acá para todos que este año publicó Cloaca y los subterráneos, Newport, Elysium en Chile, Something Going, Symbol, que creo que es en México, ¿no es cierto? No me acuerdo. Crítica afectiva, que es un libro de 400 páginas que contiene todas las críticas que escribió Roger. Me parece que es un año tan... te felicito, te celebro. Gracias, Claudia, muy amable. Me encantaría escuchar tus poemas en tu voz propia. Claro. Lo que quería decir es que el amor es una constante. Y lo que me llama la atención, precisamente, que es una poesía tan experimental,
es al mismo tiempo una poesía radicalmente jugada a lo amoroso, que no tiene vergüenza de lo amoroso, al contrario, que lo asume, que entiende que esa separación entre lo que podríamos llamar lírico, lo experimental, no tiene ningún sentido, y por lo menos en el caso de Roger, lo pasional, lo amoroso, lo erótico, en el fondo forman parte del mismo juego del trabajo gozoso con la escritura. Eso, y la otra cuestión, la del humor. Sí, todo el tiempo hay humor, pero además hay humor, no solamente en expresiones como esta, sino hay humor en la misma elección del vocabulario, en la manera de cortar las palabras. ¿Qué quiero decir con esto? El humor es cuando no se toman las cosas en serio, cuando está lo sagrado, pero el humor es lo desacralizado. ¿Cómo se puede meter en un mismo movimiento la desacralización y lo sagrado? Y sí, se puede. Somos seres humanos, los seres humanos somos capaces de hacer eso. Y quiero, ya dejo de cansar, y en la página 43, algo que también me parece muy significativo, que es uno de los poemas donde tal vez esté mal lo que podríamos llamarlo místico. En la ribera umbría, mística elevación, plegarias hacia el cielo del Señor, junto a la alfombra bordada y el dulcísimo viento, etcétera, sigue, y en algún momento dice desolation, forma de la rosa azul, circun, y se corta ahí circun, y abajo dice da. Esa separación de la palabra, sin un guión que indique que siga abajo, que Roger la usa mucho y yo no tengo idea de que otro poeta la use así. Me pareció un hallazgo tremendo que yo no me animo a imitar en mis poemas porque van a decir que lo estoy copiando. Y que hace que me quede con el circun, pero cuando aparece el da, completa circun, pero al mismo tiempo es da. Es da. Es las dos cosas. Eso me gustó enormemente. Y lo veo en otro. Después dice más adelante, la canción, su música natural, no tie, y se cortó el tie, y abajo dice, ni principio ni fin. Como que la relación entre el lenguaje exige siempre, cuando queremos tener una relación poética con las palabras, no dar por sentado que la realidad verbal es como suponemos que es. Me quedo ahí y empezamos a charlar con Roger. Bueno, primeramente yo deseo agradecer a Claudia Schwartz y a Pico Manfredi por haber acogido este librito en esta editorial tan prestigiosa de la Argentina, la cual yo siempre quería mucho y respetaba mucho cuando encontraba libros de Leviatán en mis deambuleos por las calles de Lima cuando era muchacho. Agradezco también a Lucía Grosso por, como se dice, los controles técnicos, y a Daniel Freidenberg por estas palabras tan lindas que me revelan a mí mismo un montón de cosas que por ahí a veces uno no es consciente de lo que estaba haciendo, ¿no? Muchas gracias, Daniel. Mucho cariño siempre, de tantos encuentros en Buenos Aires, esa vez en Valvanera, me parece, y después en México y en Texas y en Nueva York, en fin. Y agradezco también a las personas que están reunidas acá en esta reunión sacra. Bueno, voy a leer unos cuantos poemas del libro, pero antes quisiera comentar un poquito
sobre las cosas que he escuchado, tanto de Daniel como de Claudia. Sí, por ejemplo, el tema de la cuestión sagrada o mística es algo que siempre lo tengo muy presente, y me gustó mucho la interpretación de Daniel acerca de ese verso de Pound que alumbra un poco todo el libro, porque tiene que ver con una idea de Pound que es la que yo he aceptado. Y es verdad lo que dijo Daniel, que bueno, la cuestión religiosa no es una cosa como estricta de que a qué iglesia perteneces o algo así, sino tiene que ver con la frase de Pound, que es Dios es un estado mental, ¿no? Dios es un estado mental. Entonces, eso es lo que a mí me importa, digamos, eso es en lo que yo me he basado para trabajar con este estado mental que es Dios en la poesía, ¿no? Eh, Después, otra cosita que recuerdo es este asunto de cortar las palabras, ¿no? Que es una cosa que se me ocurrió porque cuando estudiaba la poesía y estudiaba el lenguaje, o sea, bueno, veía que el lenguaje pues es totalmente arbitrario, ¿no? El significante y el significado, todo eso. Y entonces, pues, justamente partir las palabras es para que quede en evidencia que el lenguaje es completamente arbitrario. Además, por este deseo de romper el lenguaje, que es una cosa que uno aprende desde las vanguardias y desde Trilce de Vallejo, etcétera, ¿no? Romper las palabras y al mismo tiempo jugar con esto de que si tú rompes la palabra, de repente el otro segmento o el otro fragmento, pues te va a significar otra cosa, ¿no? Y eso me parece que, o me parecía que enriquecía la expresión poética. Entonces, por eso es que trabajo con este tipo de cosas, ¿no? Bueno, eso es lo que ahorita recuerdo de lo que he escuchado y estoy muy agradecido. Entonces, voy a leer unos cuantos poemas de aquí de Argolis o Argolis, como mejor suene para cada uno. En realidad, Argolis o Argolis es una zona en Grecia antigua del Peloponeso. Y lo que quiere decir es simplemente que es un lugar de la utopía o el lugar de la poesía, una cosa así, ¿no? Simplemente. Y por el sonido me gustó y por eso lo usé. Entonces, voy a leer así como entresacadamente algunos poemas del libro, como haciendo un viaje. Y a ver, entonces de esta sección que se llama Artesones, voy a leer un poema que se llama Ocean City, que es una playa donde voy eventualmente en los veranos. Tal vez pueda escribir un poema ahora frente al mar de Ocean City, cuando el sol renace cual Dionisos 2 veces, y hasta 3 o 4 en la tarde de mi alegría, tras recibir un baño de las olas refrescantes que me quitan la depresión y vuelvo a creer en la vida. Ya no sé ni para qué, pero me dan ganas de regresar al mar y sentir ese oleaje divino envolviéndome sin término. En sus ondas recurrentes me zambullo y la dulzura se parece a esta sensación de elevarse un instante en el vaivén denso y amoroso de la cantidad líquida, en el recuerdo de tu voz clarísima, delineada por el alcance del agua sobre la orilla placentera, dejando la humedad desnuda. Coñis supera vita cordis, que viene de ti sin mácula, ensoñación de la playa nemorensis. Y a ver, aquí otro poema que lo dediqué a la memoria de un poeta mexicano querido que murió no hace mucho, José Luis Bobadilla. La mañana el río la espuma en la orilla, el viento fuerte revolotea los ramajes, adentro la corriente se desplaza a una velocidad segura. En este recodo se puede respirar el aire puro
contemplar la amplitud de las aguas majestuosas y seguir engolfando la pena por la muerte de un amigo que nos dijo una canción la última vez y lo vimos sucumbir ante su buscado destino, entusiasmado por su propia palabra azul. Ahora otra vez el viento de la soledad se está aquí rodeándome como el ave salvaje que sumerge su cabecita en la poza del jardín y bebe esa vida, la que a nosotros se nos va yendo sin remedio, como las espigas afiladas mecen las riberas al final del verano, cuando nada se asemeja a la composición de este paisaje solitario y fino, dedicado a recomponer los vacíos del tiempo original, enhiesto en el lagrimal de la más ignota Arcadia, solo viva en el rincón de este poema. Bueno, y a ver, aquí hay unas inmersiones, que son 3 inmersiones en 3 ríos, el río Piura, el río Rímac, que es el río de Lima, el río Piura es de donde yo nací, en la costa norte del Perú, el río Rímac, que es el río que atraviesa la ciudad de Lima, y el río Cooper, que es el río que tengo acá a 2 cuadras, ¿no? En el sur de Nueva Jersey. Entonces, 1, río Piura. Región me lanza oblicua soledad en la memoria de inquietas filas de muchachas distintas, postergan su canción para mí, se abanican sobre la arena, viven muertas en la orlada nervadura, y me llaman petunia atreviéndose a perpendicular el deseo, tan silvestre floresta, nace con el zumbido del aire, alabando albadas aguadas porciones, una brisna que nadie reconoce, sino el silbido escurriéndose alrededor de la brisa, veneros mojando las magnolias y algarrobos fecundos, beatíficos en la tranquila paz de manzanedas. Esa es mi alegría húmeda, como la pureza de gotas que salpica la corriente, adivinar quizá, o escuchar el síndrome de su lenguaje, eviscerado, sibilante, ensortija infancias perdidas, y se prende en la madrugada, sabe abatirse y templar la rama que queda suspendida. 2. Río Rímac. Una cosa es en Lima y con carnitas boreales, indescifrable ternura de la mamita en el jardín, lleno de rumores perlados personales, queda el puente y la alameda, oh pastel de la nocturna umbría, espuma de un mar jamás existido, sino solo Aymara que en la puna cesardina toca la quena visual por las páginas teñidas de amargura, son tal vez varados pensamientos desunidos al unísono, o la canción oculta, recreada en mi naufragio, amanecer serrano de mi papá, sombrea pájaros fruteros en la parada, ojea rápido a nácar colunga, asegura rosales descubiertos, relame los párpados de la chica dinamita, incluyendo los contornos almidonados de las márgenes temporales, neblina tosigante, limpia los aguanes y sigue al infinito. Y 3, río Cooper. Azar que me deslumbras me traes a estas castas naturales claraboyas estivales, ya no vales sino cantas con la mandolina de juguete, y me escapo del retrete con la lenta floración y suavidad de las sedas acuosas dormidas, muy de mañana efímera, enferma, embotada, soy la verde claridad que dijo Hernández, despedidas del que está pedido, barro que todavía me recole en el borde del abismo, abrazados, los enamorados se besan antes de suicidarse, sonríen y se les moja la canoa, pueden ser sueños que vislumbro desde la orilla, hábito de la maña más sutil, si es que vuelves a inventar la dedicación arrinconada, la cabellera de una virgen ocupa mi cerebro y celebro su belleza, reinando en dichas paltas o suscribir el blink de la dulcísima superficie. Gracias. Bueno, y luego acá hay una sección que se llama Alana. Entonces, voy a leer el poema 1 de Alana. En el desierto, una soledad de mí, me persigue el viento, se va sin mí, no me deja sino canta una canción para ti.
pero así no sé. Baila la brisna en mi helada de ti. Es una especie de luz que no se vence, que se alza la falda verde y celeste de la noche inicial. Es un fresco borde curvo en la porción inferior. Dame esa mirada de espaldas. Siente cómo aprietas la entrada al movimiento de tu ritmo. Alcanza la planicie dulcificada, donde nadie sabe nada, sino el sabor simétrico del encuentro nocturno. Desde el cielo de la sombra salta la leche impulsada por la mágica sonrisa que deshace mi muerte y la torna diurna como la Virgen añorando la adoración de su mascarada. Y bueno, siguiendo con Argolis, entonces llego aquí a un poema que se llama Piscina Roberts, que es la piscina Roberts, aquí a la vuelta donde también a veces en los veranos voy y escribo cuando comienza a caer la noche. Respiración sinuosa bajo las aguas. Me hipnotiza la visión silente. Se abre el limbo de húmedo sonido, colma el círculo de la redonda dulzura. Una luz de reojo me acerca en el tatuado pliegue más recóndito. Tocamiento al desliz más feliz de la tarde. Viene el balbuceo que no se atreve a pronunciar. Folios sumergidos bruñen los filos congelados. En el borde y su abstracción pura, almendra que equivoca su destino. Buceo inalterable, divísame por la serena superficie, disenso en cuyo pozo se posterga el jazmín reposado, o extravía diapasón de cielo y sutura la liga irrenunciable, adivina la blancura de la nada, desaloja esta memoria, lanza la luz abandonada, canta. Y bueno, y así pues avanzo hasta, bueno, acá hay una parte que se llama combo piurano, que es el combo, o sea, la comida, ¿no? Como se dice en el Perú. Y entonces voy a leer un poema acá que se llama Seco de Chabelo, que es un plato muy popular en Piura, en la zona de donde yo soy, en la costa norte del Perú. Seco de Chabelo. Costumbre del plátano majado, arrebosa el achiote y carnitas, vanes y vanas líquidas pulcras, lágrimas chorrean en lejanías azoradas, ausente en la mesozoica son escritura, delicioso recuerdo, grama gramatical para echarse a soñar calatos contigo, en el engache adivina qué dulzura, resuello de algarrobina combina el combinado amor al potaje narigualá, te prende cachitos, y oriundo plumaje de soña, circunda la boca del viejo berraco, chichería en ristre, prueba que te va a encantar, la chayo me desafía, y levanta el cojulito junto al seco, mientras se precipita la lluviaza en la calor de la paisana, y sana mi delirio del río, donde muere la garza como mi niñez enardecida. Si me permitís decir una cosita, Roger, sobre eso. Este poema en particular tiene un montón de palabras que yo como argentino no sé qué significan, porque pertenecen a la cultura popular peruana. Son piuranismos. Pero más de Piura, ni siquiera de Perú, de Piura. Sí, como si yo hablara en el lenguaje de mi provincia de Chaco. Ahí está. Y lejos de ser una molestia, es un condimento que lo vuelve mucho más sustancioso, aunque no las entienda. Porque el modo en que están colocadas ahí hace que resulten atractivas. Después puedo ir al diccionario a buscar, y seguramente será mejor todavía, pero ahí ya vienen tan bien y uno la disfruta tanto, ¿no? Gracias, maestro. Sí, bueno, esa era un poco la idea, ¿no? Que la palabra por sí misma, ¿no? Tenga ese valor en su sonido y en el ritmo, ¿no?
Sí. Bueno, entonces, ya para ir terminando la lectura, a ver, voy a leer un poema de acá, el primer poema de esta sección que se llama Máquina de Coser, que en realidad tiene que ver con José Coser, ¿no? 1. Y con máquina de coser. Exactamente, así es. 1. Hubo grillos cubriendo íntegramente toda la pared. Qué loco era eso. Y con un lanzallamas desparramaban las sábanas negras sobre la arena. Pero allí yo tenía mi carpeta, hacía mis tareas, soñaba con un conjunto de rock y mi mamá. Lo que quiero es un conjunto de inteligencia. Y seguimos hasta el cortijo. Ver a Jean Paul el troglodita. El patio recibe al trompo en la mampara y rompe la luna y madre coge el chicote. Llanto de adentro se asoma y asola soledad de amor y de dolor todo junto. Era mi noche. Cantaba solito en el jardín, ardía la rosa y volvía el día otra vez. El sol hirviente de Piura deshacía la oscura madrugada, la máquina de coser. Bueno, y Hermoso. voy a leer un par de poemas más, ya para cerrar. Entonces, a ver, voy a leer esta sección que se llama Nueva Mesa, como Nueva Mesa simplemente. A ver, leo los 2 cantos de acá y luego cierro con el poema final. Nueva Mesa. 1. El aire tiene la suavidad de tu cuerpo. Cuando sueño con él, divagando por la orilla, se eriza el viento entre la húmeda hierba, cae la lluvia y lava la soledad enardecida. El frío todo la abarca ahora, habrá un rocío, guarda el amanecer, surcará el arco iris, y entre los cipreses se oyó el silvestre surtidor de sicomoros, donde tú me sonreías. 2. El mar, elevado sobre los tumbos, y las tumbas del cielo forman ventanas colmadas de la más hermosa flor, reinando aún en ese reino tan oscuro, donde luna se diseña sola en su esplendor, y es el pasto extendido en su frescor. Caricia de tus muslos alelíes por el pistilo rociado en tu cabello al mirarme esta canción. Un incendio forestal, dicha beatitud en el centro de tu frente delicada, igual la blusa que el viento corta. Y finalmente, el último poema del libro, que es un poema en prosa, que dice así: La picúa se va. Te encontré en la esquina con el blue jean que habíamos quedado. Hermoso fue caminar hasta tu sitio y verte deslumbrar la calle con el ritmo de tus nalgas tiernamente sexy, divinamente calzadas, curva de la piel más fina, delineada silueta, perfecta redondez azul. La media mañana se presentaba tan clara como el sentimiento del aire, el que me transporta entre nubes perspicaces hasta encontrarte tal como lo diseñamos, con ese jean tan especial que me ponía hype, como se decía en los 60s, predispuesto a estar contigo y darte las delicias que de ti recibo cada vez que realizamos el encuentro más soñado, tú y yo. El cielo son 2, escribió Hernández. ¿Te acuerdas que te hablé del gran loco Lucho aquel mediodía en que caminábamos entre étnicas costumbres y bosques artificiales, antropología alucinada, incubadoras, arrecifes de mares anaqueles ancestrales? Tú llevabas mi corazón de la mano hacia inhóspitos hospitales en los que sin embargo fui internado por una semana en el fondo feliz junto a los loquitos, adoradores de Dios, del alcohol o rayados simplemente por un psíquico desajuste y pánico inducido por sus propias familias desgraciadas. Me condujiste por todos estos lugares malditos mientras te relataba el fracaso de mi experiencia en las drogas, Durango Kid, una luz al final del túnel. Eso fuiste con tu jean de estrellas azules y las páginas que compartimos solo para ahuyentar la incertidumbre de pasar un verano abandonados en la playa más extraña y resistente, aunque nunca llegara a concluir el viaje de nuestras sombras enardecidas. Volveremos a sentir las abluciones del tiempo y misericordia,
y su canción demudada en la magnitud de nuestra ausencia inauditada, albricia de la quietud sobre la planicie impoluta, espacio envolvente para todo un día escapado por las escaleras de incendios de la realidad, estrellas del amanecer, son rituales prendidos a las partículas enhiestas que succiono por la leche santa y caliente, recostada en sardis, con las piernas extendidas, inigualable, sobre la superficie de la seda más dorada que se pudo imaginar en la cerrada poesía de la unión comprimida, arrodillados, rezando la oración de nuestra desquiciada sensibilidad, con tus dedos entre mis cardios, respirando bajo la lluvia interna en el césped del Señor. Eso, gracias, muchas gracias, amigos. A vos, Roger. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. Gracias, Daniel. Gracias a todos. Gracias, Roger. Muchas Gracias, Claudia, gracias. Gracias. Bueno. ¿Conversamos algo o terminó? Como gusten. Alto momento. Claro, Yo te quiero qué preguntar, sonoridad, Roger, qué ¿qué sonoridad tan diferencia ves? envolvente. ¿Eh? No, no, que sí. Por favor, Claudia no sé quién más, bueno, avísenme cuando terminar. Capaz de persistir hasta pasado mañana. Roger, Sí, ¿qué diferencia ves entre Argolis y otros libros tuyos? buena pregunta. Bueno, lo que yo puedo decir es que cada librito que escribo trato de que sea distinto, ¿no? Trato de que, como tú dijiste, Daniel, pues, ¿no? O sea, una experimentación distinta cada vez, un camino distinto que trato de recorrer, que trato de explorar, ya sea en el lenguaje o en el tema, ¿no? Entonces, sí, al menos es lo que yo me propongo, ¿no? Hacer que cada libro sea distinto uno del otro. Entonces, pues, quizá, sobre todo en los últimos tiempos, ¿no? Porque claro, cuando yo empecé a escribir poesía allá en Lima, a comienzos de los años 80, a fines de los 70, pues imperaba el modo conversacional tan famoso, ¿no? Poesía coloquial. Entonces, quizá esos libros de esa época pues son quizá un poco más uniformes en el conversacionalismo, ¿no? Pero después de que yo comencé a avanzar por otros caminos, que, bueno, podría ser una deriva neobarroca, ¿no? Aunque, como tú bien dijiste, no creo que sea exactamente neobarroca, sino más bien un trabajo en el lenguaje, pero que quizá deriva del neobarroco, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que ya he buscado trabajar en cada... ¿Lo facilitó el neomarco? Sí, podría ser que sí, 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 sí. Sí. Entonces, sí, ya después, pues, cada libro intenta hacer una exploración distinta, ¿no? Eso es más o menos lo que podría decir. Quedan 3 minutos de reunión, aviso por las dudas. Gracias, Lucía. Bueno, no mucho más. Avanti. Fue muy bueno. Deberíamos mantener más seguido estos intercambios que creo Sin que duda, nos claro, vienen muy claro bien que a sí. todos. Porque lo que hay de descubrimiento y de sorpresa en cada uno de estos encuentros es
revitalizador. Correcto. Revitalizador de dos cosas, de revitalizador de las ganas de vivir, porque esto da ganas de vivir. Muy bonito tiempos eso. en que las Muy ganas lindo de eso, Daniel. vivir, las ganas de vivir, las ganas de vivir, por lo menos en mi caso, en la situación argentina y tras 2 años de encierro pandémico, a veces no estoy muy seguro de que existan todavía. y bueno, en principio cuando uno lee un libro como el tuyo, sí, se produce, digamos, una especie de movimiento, ¿no? De ebullición o algo parecido, o de inquietud, o de despelote, que da ganas de vivir. Pero además, encontrarse entre nosotros, Bacán eso. no solamente nos renueva la gana de vivir, sino la gana de leer poesía, de meternos en la poesía y de ver qué podemos disfrutar en ese camino, ¿no? Claro, sí. Gracias, Daniel, muy amable. Muchas Es cierto, gracias. bueno, la poesía siempre nos revitaliza, la poesía nos da, sí, nos da ganas de vivir, de seguir, ¿no? Por lo menos seguir para escribir un poema, pues, ¿no?